que parte desde A, que es donde empieza o sale del medidor, hasta F. ¿F qué era? Salida de la ducha, ¿no? Entonces empezábamos a fijar A, B, B, C, C, D, D, F. ¿Cuándo fijábamos el fin de un tramo? ¿Qué me indica levantando su mano? Cuando decíamos ya este tramo es hasta aquí. Ajá. Cuando cambia el caudal, o sea, cuando se repartía. Exactamente, ¿no? Habíamos dicho cuando cambia el caudal. ¿Cuándo cambia el caudal? Cuando existe pues una ramificación, una derivación del agua a algún punto, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo que el agua partía así desde el medidor, pasaba por la válvula general y se metía por los pasadizos, ¿no? Para un poquito empezar a generar una repartición en la planta. Y donde generaba la primera repartición era en la cocina. Entonces, justo cuando se genera esa T donde sacamos una tubería para que vaya hacia la cocina, es donde termina el primer tramo. Porque ahí el caudal se va a repartir. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué precisamente el caudal? Porque se acordarán que en las fórmulas de Hazen y Williams, la gradiente hidráulica dependía del caudal. Entonces, si varía el caudal, varía la pendiente hidráulica, o perdón, la gradiente hidráulica. Ahora, ¿en qué nos afecta la variación de la gradiente hidráulica? ¿Para qué nos sirve la gradiente hidráulica en todo caso? A ver, ¿sí? Velocidad. No, pero levantemos la mano. A ver. Para pérdida. Para determinar las pérdidas. ¿Cómo se determina? Pues tenemos que multiplicar gradiente hidráulica por la longitud recorrida y ahí nos salen las pérdidas. ¿Cierto? Entonces, las pérdidas van a ser diferentes dependiendo de la gradiente hidráulica, que asimismo depende del caudal. Entonces, si el caudal, como ven, cambia, se modifica, tenemos que tratarlo de diferente manera, porque los cálculos van a ser diferentes en cada tramo, que obviamente tiene caudales diferentes. Por ello, ¿ya? Principalmente por ello. Ahora, otra situación por la cual de repente podría generarse el fin o el inicio de un tramo, ¿no? Que se hacen las dos cosas. De repente las pérdidas son muy grandes. O de repente por ahí podemos optimizar en algo y colocar un diámetro menor. ¿A qué me refiero? No sé, de repente acá tenemos 3/4 en esta tubería que tiene una longitud, bueno, 2 metros, es chiquito, pero tiene una longitud de 2 metros. Y por ahí yo quiero separarla en dos. Quiero decir, ya, ok, el primer tramo, o la primera parte de estos 2,44 metros, 1,20 metros, quiero que sea con 3/4, y la otra parte, lo que restaría, que sería 1,24, que sea con media. Quiero usar 2 diámetros. ¿Por qué? Porque de repente por ahí estoy bien con la presión y quiero un poquito reducir el diámetro de la tubería para ahorrarme un poco de costo, ¿no? Porque sabemos que entre menor es el diámetro, más económica va a ser la tubería. Por esa segunda opción podría darse. Porque hemos decidido cambiar o usar más de un diámetro, a pesar de que es el mismo caudal. ¿Sí? Pero la mayoría de las veces va a ser porque el caudal cambia. La segunda, más que todo, va a depender de nosotros, ¿no? Si queremos por ahí optimizar algo. ¿Está claro? ¿O hay dudas, por favor? Creo que esto esté claro. Si esto no está claro, van a estar volando, van a estar mirando en el vacío, van a estar pensando en Perú. ¿Ya? No, ya. Necesito que estén conmigo porque esto es importante. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces. Hemos separado. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Obviamente estas longitudes, ¿de dónde salen? De tubería. Horizontal. ¿Ah? ¿Sí? Longitud horizontal. Ah, no, de La longitud física real, ¿no? De las tuberías.
Entonces tendríamos que ver no solamente la distancia en X y Y, sino también la distancia en Z, ¿no? Es la longitud real. Porque claro, o sea, es como que me dijeran, solamente cuando se mueve en X o en Y es cuando hay pérdida por fricción. No, no, también cuando se mueve verticalmente, también hay pérdidas por fricción. Entonces la longitud es total. Es por ello que les hice ahí ver cómo se hace un isométrico. Porque en el isométrico tienes las tres dimensiones, X, Y, Z, con mayor claridad. ¿Okay? Por eso principalmente. Ahora, ¿qué va a suceder? En sus exámenes más adelante, yo les voy a colocar una planta, ustedes dibujarán la planta, posterior a la planta, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tener que hacer un isométrico, y de ese isométrico sacarán las longitudes para llenarlas en este cuadro. ¿Sí? Así es. En papel. Para poder trabajar de manera individual, porque en épocas de pandemia, cuando aún estaban como que medios virtuales, ustedes sabrán, ¿no? Un trabajo colectivo masivo, ¿no? Hoy en día es individual. Para estos temitas sí. Así es que como les he dicho el otro día, vayan viendo sus herramientas de dibujo, sus escuadras, sus escalímetros, cómprense sus colores Faber-Castell, saquen su trabajador, ¿no? Esa es un poco la idea. Prepárense. No se vean sorprendidos después, les estoy avisando con tiempo. Bien. Listo. ¿Qué sucede, chicos? A ver. Cada tramo va a tener unidades de Hunter. Esas unidades de Hunter, ¿de qué dependen? De unas tablas que habíamos visto en la norma, ¿correcto? Y vamos a hablar un poquito nuevamente y vamos a recordar de esto. A ver, primero que todo, quiero que se den cuenta en la tabla en algo. La primera unidad, el primer tramo es el que tiene más unidades de Hunter. Es el tramo que parte desde el medidor. Y el que tiene menos unidades de Hunter, se va viendo que va decreciendo, es el último tramo. Porque el último tramo solamente alimenta a la ducha. Entonces, naturalmente, pues va a ir decreciendo. La idea de las unidades de Hunter es que todos los aparatos sanitarios estén en demanda simultánea, es decir, todas estén abiertas en paralelo. Esa es un poquito la idea, ¿sí? Por ende, si todo está abierto en un momento, en un principio, conforme vamos recorriendo la tubería, se va a ir repartiendo a la cocina, se va a ir repartiendo a la lavandería, se va a repartir al lavatorio, al inodoro, y nos vamos a quedar finalmente con las unidades de Hunter que llegan solo a la ducha. ¿Sí? Eso es. Por eso va decreciendo. Ahora, ¿por qué no sale 13.82? Vamos a ver por qué. Vamos a ir a esta pestaña donde están las unidades de Hunter. Primero que todo, rápido nomás, súper recuerdo, porque esto ya lo hemos visto en otra clase. Con esta tabla sacamos las unidades de Hunter. Las unidades de Hunter dependen del aparato sanitario: inodoro, bidet, lavatorio, lavadero, ducha, tino, urinario. Por ejemplo, vamos a usar regularmente un inodoro con tanque. Si tuviéramos un fluxómetro, de repente tendríamos que usar un inodoro con válvula semiautomática, automática, que, como ven, tiene más unidades de gasto, prácticamente el doble de uno con tanque. El resto es más regular, ¿no? Como que no hay mucha diferencia. El lavatorio es 1, 0,75, agua fría y agua caliente. ¿Qué pasa si mi red tiene agua fría y agua caliente? ¿Sumo 0,75 más 0,75? No. ¿Qué hago? Usar el valor que dice la tabla del total. Usan la columna total, ¿no? Porque evidentemente cuando usas agua fría y caliente a la vez en simultáneo, no es como que abres al máximo ambos, ¿no? ¿Me entiendes? Usas un poquito de cada uno para combinar el agua. Regularmente, digo, pasa eso. Listo.
Pero en ningún momento ven un número con decimales. ¿Por qué no sale 13.82? Se acordarán los que hemos estado ayer que hemos propuesto un grifo para riego, para el jardín que teníamos al fondo en la casita, ¿no? Que estábamos viendo. Ese grifo para riego no existe en esta tabla. ¿Sí? No existe. ¿Qué hacemos entonces? Pues tenemos que seguir leyendo la norma. Y en la norma precisamente indica en un punto cómo se debe considerar las instalaciones de riego. Y nos indica esto. En el diseño de las instalaciones de riego con puntos de agua para mangueras, ¿no? Que es lo que precisamente estábamos planteando, se adoptarán los valores según la siguiente tabla. Ese jardincito que teníamos, ¿cuántos metros cuadrados tendrá? ¿Tendrá más de 100 metros cuadrados? No creo, ¿no? Entonces estábamos seguramente en este rango. Área de riego 100 metros cuadrados. Si tienes un área de riego de 100 metros cuadrados, el diámetro de la manguera va a ser media. ¿Ya? Y la longitud máxima de la misma, de la manguera me refiero, va a ser de 10 metros. Y, punto importante, el caudal que va a salir o que vamos a necesitar de esa manguera va a ser de 0.2 litros por segundo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la tabla y vamos a hacer las cosas al revés. Ahora vamos a través del caudal vamos a determinar cuántas unidades de Hunter vale ese caudal de 0.2. ¿Entienden, no? Y obviamente no nos va a salir un número entero, nos va a salir un número con decimales. Por ejemplo, esta era la tabla, ¿no? Que nos ayuda a convertir entre unidades de Hunter a caudal, ya que era litros por segundo. Fíjense nuevamente esto, que les hago recuerdo en esta tabla. Esto que es unidades de Hunter, ¿no? Y esto es caudal, ¿no? Litros por segundo. Esta columna de tanque, para empezar esta tabla, no está del... Acá hay varias cosas que de repente no les he comentado del todo. Esta tabla está más que todo conceptuado, por ejemplo, para el uso de inodoros. Porque en los inodoros tú habitualmente o vas a trabajar con tanque o vas a trabajar con válvula. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Es el problema, ¿no? Regularmente, ustedes asumen que va a ser tanque. ¿Por qué? Porque como un tanque, como funciona en un inodoro, es regulable. Ustedes pueden abrir y cerrar rápidamente, por ejemplo, un lavatorio. Es regulable. A no ser que el lavatorio trabaja con un fluxómetro, ¿no? Ahora, si el inodoro que tiene trabaja con fluxómetro, tendrá que considerar esto. ¿Ya? Un poquito como que quizás acá se podría dar más amplitud. Ahí hay una falencia, una debilidad de la norma que abre a diferentes criterios, si se dan cuenta. ¿Sí? Por eso se tiene que sustentarlo en una memoria de cálculo. En fin, a nosotros vamos a la idea que estábamos hablando. Yo tengo 0.2, ¿no? Del grifo para riego. Como es algo regulable, emplearemos la columna de tanque. Si no fuera regulable porque trabaja con una válvula automática, semiautomática, usamos la otra columna. Pero en este caso es regulable, nosotros mismos abrimos y cerramos ese grifo. Entonces empleamos esa primera columna de tanque y en este caso nuestro 0.2 se ubica entre 0.16 y 0.23. Esto lo estoy trasladando acá arriba. ¿Sí? 0.16, 0.2, 0.23. 0.16 que nos indica la tabla que es 4 unidades de Hunter. 0.23 equivale a 5 unidades de Hunter. ¿Qué hacemos? Interpolamos. ¿Ya? Interpolamos. ¿E interpolar qué significaba? Ver las distancias, ¿no? ¿Cuál es la distancia de aquí hasta acá? ¿No? 0,07, 1. ¿Cuál es la distancia que vamos a tener de 0,16 hasta 0,20? 0,04.
¿no? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ir viendo y de esta forma interpolamos. Ahora, este 0,57 pues nace obviamente de la diferencia y el 0,57 lo sumamos al punto de partida del anterior que era 4, por eso nos sale 4,57. Repasen lo que es interpolación, ¿ya? Yo sé que las calculadoras hoy en día te lo hacen también. Tú solamente le das los datos y ya está, y te lo botan. Pero repásenlo de igual forma. ¿Ya? Profe, vale, HP. HP es un derivado bastante. Estoy pensándolo, porque estaba pensando que no, pero no estoy seguro. ¿Ya? Porque hoy en día sus HTs tienen un Excel básicamente. ¿Ya? Entonces, no lo sé, de repente sí, voy a ver cómo se porta. ¿Ya? Pero si igual vamos a tener que sustentar cálculo. Sí, es que lo van a hacer en papel, ahí van a tener que hacerlo. Yo les voy a dejar el espacio para su tabla y ahí lo van a tener que hacer, ¿no? Si no, ¿cómo les califico? Para mí el resultado es... Señor, ¿qué pasa? Mucho tráfico. ¿Cuánto tiempo? Adelante. Ya sabe, un chiste a la próxima. Ya. No, de hecho que para mí el procedimiento es lo que vale. La respuesta... Para empezar, no hay una respuesta única, se habrán dado cuenta. Porque ya en el momento que ustedes hacen un trazo diferente, su respuesta ya es diferente. ¿Cierto? ¿No? Puede ser que algunos se coloquen la soga al cuello, es muy interesante. Algunos se van a colocar, van a hacer unos trazados con los cuales se van a colocar la soga al cuello, porque luego van a tener que tener muchos más tramos, muchos más cálculos, y van a morir solitos en su propia ley. Y va a haber otros que lo van a simplificar, van a hacer tramos, digamos, más simplificados, nuevamente, y sus cálculos también van a ser menores. Ya depende de cada uno, ¿no? En realidad. Ingeniero, lo que quisiera hacer exámenes, ¿cómo se va a registrar el tiempo entonces? O sea, va a depender de la habilidad del estudiante si lo hacen en menor tiempo. Respecto a quizá se va a demorar más, como usted dice. Es que eso depende precisamente de nuestros criterios. Obviamente las plantas que yo les doy no son nada difíciles, pero ¿qué pasa si se empiezan a equivocar? Si por ejemplo no han venido a su clase de trazado y no han participado en su trabajo grupal y no saben trazar, se demoran y ni siquiera completan bien su trazado y con errores de dibujo, con errores de planteamiento, por ahí no respetaron elementos estructurales y entre otras consideraciones que les he comentado en las últimas clases. Obviamente eso les baja, por más que hayan completado quizás esa parte también. Yo lo que voy a calificar, me voy adelantando, ¿no? Un poquito, para que sepan, es a partir del error. Entre más errores cometan, les va quitando. O sea, todos parten de 20, mejor dicho. Y se les va a ir quitando en base a los errores de conceptos y de criterios pues, que no van nada que ver. Obviamente hay cosas que cada uno plantea y hay muchas opciones que cada uno puede decir, yo lo quiero colocar unos centímetros aquí u otros centímetros acá, al fin y al cabo estoy yendo por el mismo pasadizo. Eso sin duda, ¿no? Cada uno puede hacer un trazado diferente. Pero, si es que ya hay, no sé, me dibujan la válvula al revés, ¿no? O no me colocan accesorios, o no saben cómo es la línea para agua fría, la va quitando, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Entonces todos parten con 20, ya de ustedes depende, ¿no? Cómo mantener ese 20. Listo, sigamos, no nos distraigamos, no nos preocupemos todavía. Listo, entonces, uy, ¿qué pasó? Se apagó nuevamente. Nos sale 4.57 las unidades de Hunter correspondiente a 0.2 litros por segundo. Esto es lo que empleamos precisamente para hacer nuestros cálculos. Y acá, por ejemplo, hago una tablita resumen. Digo, ok, en la planta, esto corresponde al mismo ejercicio que estábamos viendo ayer, ¿no? En AutoCAD. Ojo, no es algo nuevo, algo que no han visto antes. Entonces, por ejemplo, en esa planta teníamos un baño y ese baño tenía un lavatorio, un inodoro y una ducha. ¿Ok?
¿Qué es lo que seleccionamos? En este caso, por agua fría, pensando que esta edificación solo va a tener agua fría en este caso. Obviamente, si tuviera agua fría y agua caliente, tendríamos que seleccionar aquí. ¿Ya? Pero estoy pensando que mi edificio solamente va a estar diseñado para agua fría. No va a tener, no hay instalaciones de agua caliente. No estoy dejando nada de agua caliente. Ya. Empleamos esto, 0.75, 315. La cocina teníamos un lavadero, así es que empleamos 2 unidades de Hunter. Teníamos una lavandería, empleamos 2 unidades de Hunter. Y el jardín, hemos visto que nos aporta 4.57 unidades de Hunter. Sumamos todo esto y ¿cuánto nos sale? 13.82. Entonces, esos 3.82, ¿en qué tramo aparecen? En el primer tramo, el tramo AB, 13.82. En el primer tramo que sale del medidor es donde se tiene la máxima cantidad de unidades de Hunter, porque es el momento cuando vamos a abastecer a todo. Es lógico. Conforme llegamos al final, solamente te vas a quedar con lo que llega al final. Ahora miren, de 3.82 pasa a 11.82, porque se acordarán que lo primero que repartimos fue a la cocina, y la cocina tenía una lavadero, y ese lavadero tiene 2 unidades de Hunter. Entonces el siguiente tramo se quedó con 11.82, luego fuimos a lo que es el baño, pero previamente se repartió hacia el jardín y el lavadero de la lavandería. ¿Cuánto suma el lavadero? 2 más jardín, 6.57, ¿no? Entonces le hemos restado, pues obviamente, 11.82 menos 6, ¿cuánto era? 57 nos sale 5.25, ¿no? Es con lo que nos hemos quedado en unidades de Hunter. Y así le vamos quitando. Por ejemplo, esto lo podrían hacer ustedes en su isométrico. En su isométrico, como ahí ya las cosas las tienen más claras gráficamente, van diciendo, ok, ya, acá partimos con 3.82, luego acá se reparte tantos, me quedo con 2.82. Ahí lo pueden hacer rápidamente, gráficamente, lo van a ver todo clarito. El isométrico les va a ayudar bastante. ¿Ya? Les va a ayudar bastante. Yo les voy a dar el ejemplo ya completo, ya no lo llegué a cargar, ya de lo que estábamos viendo, para que por ahí se queden con la idea y revisen el AutoCAD y ven cómo se traduce al Excel después, ¿no? Al isométrico. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Listo, entonces vamos repartiendo, acá seguramente vamos a repartir a lo que es el lavatorio, ¿no? Que es 0.75. Y repartimos al inodoro, que es 3, y queda finalmente 1.5, que es para la ducha, que es con lo que nos quedamos hasta el final. ¿Qué sucede después? Esto lo convertimos a litros por segundo, empleando la tabla que ya conocemos de unidades de Hunter, ¿no? Esta tabla. Acá, por ejemplo, tienes que ver 13.82. No hay 13.82, ¿no? Pero está entre 12 y 14. 13.82 interpolar. ¿Sí? Van a tener que interpolar entre 0.38 y 0.42. No les va a quedar de otra. Van a tener que interpolar bastante. Por eso les digo, repasen eso, tenganlo claro. Listo, entonces acá vamos viendo los caudales correspondientes a las unidades de Hunter, que están en litros por segundo. Pero a nosotros nos conviene tenerlo en metros cúbicos por segundo. Y para convertirlo lo dividimos entre 1000, ¿no? ¿Cuántos litros hay en un metro cúbico? 1000, por eso lo dividimos entre 1000. Y ahí, ¿qué sigue? Empezamos a sacar la información que necesitamos para determinar la gradiente hidráulica. Recuerden la fórmula. La fórmula de gradiente hidráulica, ¿qué te pedía? Caudal. ¿Qué más te pedía? ¿Te pedía diámetro? Sí, te pide diámetro.
¿Y qué más? Acá no está, pero ¿qué más te pide? Coeficiente, escucho por ahí, pero no. De Hassen y Williams. Claro, tendría que haber dicho algo así, coeficiente de Hassen y Williams, sí, claro. ¿No? Pues, ya llevamos casi un mes, o sea, ya pues. Levanten la mano, no se olviden. Entonces, coeficiente de Hassen y Williams, en este caso vamos a asumir que es PVC, ¿ya? Es para una edificación pequeña, unifamiliar, entonces no necesitamos más que PVC. Listo, entonces acá, chicos, es donde empieza un poco su juego y su interacción. ¿Por qué? Porque estos diámetros que aparecen es una primera propuesta que puede ser que cumpla o no. Yo estoy proponiendo que los primeros diámetros van a ser de 3/4 y luego se van a volver de media. Sí o sí, el último tiene que ser de media. ¿Por qué? ¿Ah? Porque es el diámetro para la ducha. Porque es el diámetro para la salida de la ducha. Si la ducha es de media pulgada, lógicamente, el tramo que llega tiene que ser de media pulgada. La mayoría de los aparatos sanitarios comunes que empleamos tienen salidas de media pulgada. ¿Ya? A no ser que demuestren lo contrario, asuman que es de media pulgada. Muy bien. Ahora, supongamos que es 3/4, 3/4, 3/4. Por acá vamos a colocar los diámetros internos, ¿ya? Listo. Evidentemente, ¿qué va a suceder en esta columna S? ¿Ven que hay toda una fórmula? Esa fórmula es de Hassen y Williams, la que ya conocemos, la que hemos visto en clases anteriores. Es esa fórmula. Y está empleando caudal, está empleando diámetro, está empleando coeficiente, ¿no? De Hassen y Williams. Ya, en este caso, por ejemplo, se le ha considerado 120. Podría ser 140, quizás acá le hemos dado un poquito de, ¿no?, de seguridad. Le hemos dado más de lo que realmente es. Pero un Hassen y, para una tubería de PVC, ¿cuánto es el coeficiente de Hassen y Williams? 140, ¿no? 150 también podrían darle. Pero 150 se considera cuando está nuevecita, cuando está lo más lisa posible, ¿no? Pero al tiempo obviamente pasa a ser 140 y la mayoría de la vida de esa tubería va a trabajar seguramente con 140 más que con 150 a lo largo. Entonces son cosas que de repente toman en consideración. Acá, por ejemplo, 120 lo hemos apretado al máximo. No es siempre así, ¿no? En fin, aplicamos Hassen y Williams. Yo le voy a decir ya, básicamente, qué coeficiente usar cuando lleguen en sus exámenes. Porque si no, todos van a proponer quizás cosas diferentes. ¿O no les digo? No. Yo me pongo la soga al cuello más bien. Ya. Determinas gradiente hidráulica. ¿Cómo obtienes la pérdida de carga? Multiplicas esto, que es la gradiente, por la longitud, exactamente. Ojo que esta pendiente, acá está formulado para que nos salga en metros por kilómetro. Es cuestión de fórmulas. Si emplean la fórmula que les he presentado anteriormente en clases, es metro por metro, ¿no? Ojo ahí, hagan sus comprobaciones, chicos. O sea, está bien, yo les voy a dejar usar su calculadora científica, la programable, la que ustedes quieran. Si quieren pueden venir con la que solamente tiene 10 botones, no hay problema. ¿Ya? Pero prepárense, corroboren, ¿ya? De esa forma, de alguna forma también estudien. Listo, entonces aplicamos Hassen y Williams, aplicamos
Para obtener la variabilidad hidráulica tenemos la pérdida de carga por fricción y vamos viendo que los 5 tramos nos suma hasta el momento, acá no lo leen, está chiquito, pero suma 0,89. Hemos perdido por fricción en las tuberías 0,89 metros de columna de agua, que no es algo despreciable, ¿no? Eso es por una parte. Aún, digamos, no acabo esta historia, me la voy a saltarme esta parte de las velocidades un ratito y voy a saltarme hasta acá. Porque además de las pérdidas de carga por fricción en las tuberías, existen pérdidas de carga por los accesorios, ¿no? Y para la pérdida de carga por los accesorios, yo les he dicho que hay dos formas, dos métodos, ¿no? Uno es empleando el coeficiente K, ¿ya?, de pérdida de carga en accesorios, y el otro es usando longitudes equivalentes. Si tú empleas longitudes equivalentes, es un poquito más fácil calcular, pero vamos a ver la forma difícil. Esta tabla nos indica diferentes tipos de accesorios. Y arriba, no se dejen guiar por lo que está abajo, lo que está abajo es longitudes equivalentes. ¿Ya? Lo que hemos visto antes. Lo que está arriba es factores de carga. Como han visto, está un poco incompleto. Está incompleto y como está incompleto, por ahí tienen que tener ciertos cuidados. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes emplean codos, ¿no?, un codo de 90 grados, por ejemplo acá hay como una pendiente larga, una pendiente media, ¿no?, una pendiente de 90 grados, digamos, corriente. Traten de emplear quizás el peor, ¿no? Por ahí. Acá hay múltiples opciones. O por ejemplo las válvulas. La válvula con puerta abierta es 0,19, pero la de globo te genera una pérdida mucho más grande, es 10, ¿no? Es un factor mucho más grande que una válvula con puerta. Úsenlas estas y aterrícenlas en un cuadrito que les permita ordenarse. Por ejemplo, el que vemos acá abajo. Lo voy a agrandar. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que tenemos tramos AB hasta el F, no? Estos son los mismos tramos que hemos visto anteriormente. En el tramo AB tú identificas, tengo una T con salida lateral, tengo un medidor, tengo un codo de 90 grados, tengo 6 codos de 90 grados, porque hago muchos movimientos, voy por la válvula, bajo por la válvula, doblo por aquí, ¿no? Recuerden, hay muchos codos. Tengo una válvula con puerta en el tramo AB. Todos los accesorios que tienen en ese tramo AB los ubican aquí, los cuantifican. Y acá al lado tengo K. Por ejemplo, cuando es una T con salida lateral, 1.4, cuando es el codo de 90 grados, hemos visto que tenemos que usar el de 90, 0.90. Entonces acá están los coeficientes K. Entonces, ¿qué hago? Simplemente multiplico las cantidades reales que tengo por los valores que van a tener los accesorios. Esto está formulado con Excel, así sirve mejor, ¿no? De alguna forma. Entonces acá me van a salir valores. Y acá simplemente ya están sumados, ¿no? Estoy multiplicando. T tengo una, 1.4, tengo una T, me sumo 1.4. Tengo más bien 6 codos de 90, 6 codos de 90, 6 por 0.90, ¿no? Me sale 5.4, va sumando. Al fin y al cabo me sale un valor K total de 6.99. Ese es el valor de K para todo el tramo AB. Vamos a tener otros más, ¿no? Otros tramos más. Hacemos exactamente lo mismo. Y tendré que el valor de K es diferente para el siguiente tramo, y para el siguiente, y para el siguiente, y para el siguiente. Cada uno tiene un valor diferente de K. ¿Y por qué sacamos un valor diferente para cada tramo? ¿Se acuerdan de cómo era la fórmula? K por... Así es, ¿no?
K por 2 veces la velocidad, perdón, K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, depende, la gravedad es la misma, ¿no? A no ser que se vayan a Marte. Pero en la Tierra va a ser la misma. A no ser que se vayan a los polos también, pero consideremos 9.81. Ya. ¿Cuál es la que sí varía? La velocidad. ¿Por qué varía la velocidad? Porque los caudales entre los tramos son distintos, ¿no? Y por ende no podríamos pues juntar cada de un golpe y calcularlo por una sola velocidad, ¿no? Porque no existe una sola velocidad, son diferentes en cada tramo. Muy bien. Entonces, precisamente aplicamos la fórmula que conocemos. Esta es la fórmula. No sé por qué no sale acá el título. Bueno. Pero bueno, este es K. No lo pongo. Acá está la total, ¿no? Acá está las pérdidas en los accesorios. ¿Y acá qué sucede? Voy sacando los valores totales. Acá estoy sumando. Acá estoy sumando las pérdidas que he sacado de los accesorios más lo que ya habíamos calculado anteriormente, que eran las pérdidas de carga por fricción, ya en la tubería. Acá estoy haciendo la sumatoria total. ¿Sí? No se espanten mucho. Es más, hasta yo le diría, ignórenla, ¿ya? Luego vamos a regresar. Vamos a regresar al anterior tabla. Esto es lo que verdaderamente tenemos que rescatar. Esto es lo que ya tiene multiplicado con la fórmula que estábamos hablando, K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Cada tramo aporta una pérdida. Entonces regresamos más bien a nuestra tabla. Y estas son, ¿no? Las que estábamos viendo anteriormente. Las mismas, son las mismas. No han variado. Esa es una forma. La otra, ¿cuál hubiera sido? Longitudes equivalentes. Y yo les recomiendo, si hubieran empleado longitudes equivalentes, que acá hubieran agregado quizás eso, ¿no? Longitud equivalente, ¿no? Y acá hubieran agregado una columnita más que se llame, claro, ¿no? Longitud total. Y a esta longitud total la multiplicaban por gradiente hidráulica y ya le salía la pérdida total. ¿Sí? Ya no iba a ser necesario esto. Ustedes decidan. ¿Ya? Ustedes decidan qué es lo que más les conviene. Al fin y al cabo sí van a tener sus variaciones en ambos métodos, pero va a ser algo quizás menor, ¿ya? No hay problema. En lo personal, yo prefiero que hagan equivalentes porque siento que van a optimizar un poquito su tiempo. Porque van a ahorrar, de verdad, van a tener que dejar de multiplicar toda una columna más. A veces es tiempo para ustedes. Listo. Entonces acá esto más bien es la pérdida total, ¿no? Esto es la pérdida total. ¿Y cuánto es la pérdida total? 1.74 prácticamente. Todo esto suma 1.74, ¿qué cosa? Unidad metros de columna de agua. Y a esto le estoy sumando 0.70. ¿Por qué? Dirán, ¿no? Ese 0.70 representa la pérdida que podríamos tener por el medidor. ¿Ya? El medidor nos genera una pérdida de carga también. ¿Ya? Y en promedio estoy considerando 0.70. Ahora, realmente, ¿cómo se debería considerar? Quizás viendo las especificaciones del mismo medidor, ¿no? ¿Qué pérdida de carga genera? ¿Ya? Eso es lo correcto. En fin, estoy asumiendo acá 0.70. Entonces, al 1.74 que hemos calculado, le sumo, ¿no?
y me va a salir que tengo una pérdida total de cargas de 2.44. ¿Ahí acaba la historia? No. Primero que todo, ni siquiera hemos hablado de las velocidades. Estas velocidades son las que tenemos que cumplir acorde a la norma. Y se acuerdan que la norma nos dijo esto. El mínimo tiene que ser 0,60. Y que como máximo deben ser los que aparecen en esta tabla. Entonces, por ahí tenemos que ir chequeando. Por ejemplo, 0,89 cumple, 0,82 también, 0,52 no, 1,35 sí, 0,77 sí. Estoy hablando respecto a lo mínimo, ¿no? Entonces acá hay un problema. 3/4. ¿Qué pasa si le doy media? Mis pérdidas suben. Ahora va a ser 2.80 y va a ser 3.50. Y tendríamos que ver el otro punto que en realidad es el más importante. Más importante que la velocidad, yo les diría que es el aspecto de ver si la presión es suficiente para nuestro punto más crítico. A ver, vemos. Ahorita han visto, es rápidamente iterado, ¿no? Se han dado cuenta, se ha actualizado porque todo está formulado. ¿Ya? En fin. Vamos a hacer nuestra comprobación y esta es la formulita que les había comentado. Desnivel geométrico. ¿Cuál es el desnivel geométrico? Desde el punto en el cual conozco la presión de la red pública, no sé, si yo conozco la presión de la red pública desde la misma conexión domiciliaria, si conozco la presión de la red pública saliendo del medidor. Por ejemplo, si conozco la presión de la red pública saliendo del medidor, ya no considero la pérdida de carga del medidor, que era 0.7, ya sería redundante. ¿Sí? Son cositas tienen que usar el criterio ahí, ¿eh? No van a aplicar 2 veces la pérdida y lo están chancándose por las curas. Listo, entonces, en este caso la diferencia geométrica es de 2,20 metros desde el punto que estemos tomando de inicio hasta el punto final, que es la ducha, la salida de la ducha. ¿Qué es PS? Presión de servicio. Y la presión de servicio, acorde a la norma, si es que no te indica algo diferente el mismo aparato sanitario, es que tiene que ser mínimo 2 metros de columna de agua. Las pérdidas de carga las hemos determinado ahora. 350, la hemos actualizado. Con 350 la sumamos, las tres, ¿no? Desnivel geométrico, presión de servicio y pérdida de carga, y nos sale 7.70 metros de columna de agua. Esto tendríamos que compararlo contra la presión disponible, la presión de la red pública. Acá, por ejemplo, he puesto un rango de 6 a 10, pero digamos que la presión es exactamente 8. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Pero ¿qué pasaba si la presión era 7? Estábamos en un problema. ¿Y qué tendríamos que haber hecho? Empezar a revisar los diámetros. Por ejemplo, ahí regresamos a 3/4, digamos. Ya, como estaba antes. Ahí nos sale un poquito menos. Y ahí sí cumple. Simplemente porque en un tramo hemos decidido colocar una tubería más grande. Las tuberías más grandes significan menos pérdida de carga por fricción. Se ha reducido efectivamente porque antes era 3.5, ahora es 2.44 y con eso hemos llegado a completo. Eso es lo que ustedes van a hacer básicamente. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a hacer. Para sus proyectos, que no les he comentado, para sus proyectos, ¿qué presión de la red pública van a usar? Pues, ¿no? Usan una presión de 7, ¿ya? De la red pública. A ver qué sale, si cumple o no cumple. Para el sistema directo. Para el sistema indirecto, obviamente, ya no les importa mucho la presión de la red pública. ¿Cierto, no? Porque seguro que va a llegar a sus cisternas. O tanques elevados, no lo sé. ¿Ya? Muy bien.
¿Dudas, consultas, chicos? ¿Podría explicar una vez más de lo del 0.7? No entendí bien. ¿De cuál? El valor agregado que le agregado Medidor. el 0.7, el valor medio que le agregado. Este 0.7 es una pérdida de carga por fricción, no por fricción, sino vendría a ser por el accesorio llamado medidor. ¿Ya? Estamos asumiendo 0.7 la pérdida que te contribuye el uso de un medidor, ¿no? Porque la presión de la red está pasando antes del medidor. ¿Y eso nos lo dan o tenemos que calcularlo? Tendrían que determinarlo viendo específicamente el medidor que de repente se va a instalar o lo que son comerciales. De repente simplemente lo consultan con el proveedor, ¿no? Con SEAPAR, qué medidor nos planean instalar, cuál es la presión que se pierde con este medidor, ¿no? Pero lo que les decía, mejor recalco nuevamente. ¿Qué pasa si la presión de la red pública que tienes como dato es después del medidor? Justo después del medidor. Ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad, ¿no? Porque ya conoces el dato después del medidor. ¿Para qué necesitarías incrementar una pérdida del medidor si ya lo superaste? ¿Sí? Eso es un poco de ya de criterio común, ¿no? Que debemos emplear. ¿Ya? Eso, cosas así, tenemos que tomar en cuenta. Yo les puedo decir, ¿no? La presión de la red pública después del medidor es tantos. Eso les puedo decir en su examen, ¿no? O la presión de la red pública en la toma domiciliaria, ¿no? En la conexión domiciliaria es tanto. Entonces, tengo que considerar una pérdida del medidor, ¿no? Naturalmente, para poder compensar eso. Muy bien. ¿Consultas, chicos? ¿El plano que de ayer lo va a subir al área virtual? Sí, lo voy a subir para que lo tengan ahí a la mano. Bien. Vamos a ir avanzando un poco. Vemos hasta las 7:45, ¿no? Vamos a ir avanzando un poco con lo que es diseño de agua para sistemas indirectos ahora.